El anime comienza con la protagonista Lolo, quien se infiltra en una base secreta para robar el anillo del dragón. Logra atravesar las barreras de seguridad, pero al momento de tomar el anillo experimenta una sensación que la distrae. Segundos después, los guardias de allí se percatan de su presencia y disparan. Ella es ayudada por Yunki, su acompañante en este robo. Los dos logran neutralizar a todos los de seguridad y logran estar a salvo en una terraza. Ahí recuerdan que una vez terminada esa misión, se retirarán de la organización a la que pertenecen, ya que no tendrán que pelear y matar por ellos. Lolo le entrega la caja donde estaría el anillo a él y le menciona que le prometieron a ellos dejarlos libres una vez entreguen el anillo del dragón. Justo después de que se abrazan, Yunki le dice que es muy ingenua, para así clavarle un cuchillo en su estómago. Le explica que nadie se puede retirar de la organización a menos que se retire de ese mundo, pero después de revisar la caja que ella le entregó, ve que no es el anillo del dragón. Luo le aclara que era el anillo de matrimonio que había preparado tan ilusionada, que nunca podrá tener el anillo del dragón, para después echarse para atrás, terminando por caer directamente por el precipicio que daba con el mar. Ya dentro del agua, el anillo del dragón empieza a abrir una especie de portal junto a ella, como si se vinculara con su cuerpo. Se cambia de escena. Estamos ahora con Liu Yun Nangon, buscando la anomalía del tiempo y espacio junto a su seguidor, Lin Feng. Pasamos a la mansión del general Su, en donde Sushi, una princesa, está azotando a su hermana Su Luo, debido a que compite con ella por ser la esposa del príncipe. Resulta que Su Luo reencarnó en el cuerpo de Su Luo, tardando unos minutos en darse cuenta de lo que pasó. Al final decide hacer justicia por la anterior dueña del actual cuerpo. La sirviente de Su Luo es sacada del lugar y luego Sushi ordena a sus hombres abusar de su hermana. Para sorpresa de ellos, ella comienza a pelear contra cada uno, teniendo gran dominio en el combate cuerpo a cuerpo, aunque al verse acorralada, es salvada por los rayos de Liu Yun, quien desciende del cielo hacia ella. La atrapa en sus brazos, pero ella al a Su Luo, y que no deje de ningún momento que ella se aleje de la casa Su. Ya cuando su seguidor se retira, él pone como prioridad confirmar la habilidad del tiempo y espacio de Su Luo, que debe ir a la ciudad Lianyu y pedirle al maestro su confirmación. Justo después de teletransporta fuera del palacio, el cual es destruido por una gran explosión. Estamos ahora con Su Luo, quien en su casa es recibida por Lulu, la sirvienta de ella, quien entre lágrimas muestra la gran preocupación que tenía por su señorita. Le dice que bien que esté de vuelta, o si no mañana, cuando el príncipe pregunte dónde está mi esposa, cómo podría explicárselo. Solo muestra confusión y le hace saber que no recuerda para nada al príncipe. Esto provoca que Luo vuelva a entrar en lágrimas, culpándose por no haberla protegido y que desde hoy a la tarde ella ha estado actuando fuera de lo normal, que seguramente le falla la cabeza por la golpiza que le dieron. Solo la calma y le pregunta qué fue lo que pasó con su relación con el príncipe, que si resuelve sus dudas quizá recuerde las cosas. Luego cuenta entonces, este matrimonio fue arreglado personalmente por el emperador, que cuando su señorita nació, el cielo y la tierra hubo una anomalía, fue adorada por el dios Abe. Todo el mundo decía que cuando crezca iba a ser de gran utilidad. El emperador exclusivamente ordenó que el príncipe heredero se comprometiera con matrimonio a ella. Este fue el honor más grande que pudo tener la casa Su. Luego de eso, Su Luo toma un sorbo de té que tenía en su mano, aunque lo escupe al saber tan mal. Lulo le explica que es un té verde de 8 años que los sirvientes duramente encontraron en el jardín y que su señorita fue quien les pidió que lo guardaran para tomarlo en Año Nuevo. Solo se queja sobre ello por tratarla de esa manera pese a ser la esposa del príncipe, aunque su sirvienta le recuerda que eso es porque ella es una inútil. Desde los 5 años, su señorita en la prueba de talento se descubrió que no tenía talento alguno, por eso no podía practicar artes. Desde ese momento nadie más la ha visto de manera positiva. La madre de ella se enojó tanto que se enfermó, todavía no se puede levantar. El señor las echó a esa zona en la que se encuentran, la más alejada. Lo más terrible de la señorita Suxi, constantemente intimida a la gente, todo porque quiere usurpar su lugar como la esposa del príncipe. Sabe que mañana el príncipe irá a cenar y todavía la intimida más. Ahora la única manera de conservar la vida es contraer matrimonio con el príncipe heredero, aunque Su Luo muestra rechazo ante esa idea. Esto hace que Luo piense que ella está así por el príncipe Jingwan, que es quien se la llevó. Jingwan del Palacio Sur. Liu Yun, según la prueba de habilidades, él es el más fuerte de todo el continente, el mago con el ataque más fuerte del elemento rayo, el cultivador más talentoso en la historia. Se dice que existe la posibilidad de que pueda alcanzar a ser un dios. Según fuerza y prestigio, Jingwan es mucho más poderoso que el príncipe. Aunque es interrumpida por Su Luo, ella le deja en claro que el príncipe o el mismo rey, ella lo rechaza completamente, que esos hombres nunca jamás debes creerles y que duda que un rey común iría a vincularse con ella. Sin razón alguna son atentos y buenos con ella. Seguramente esconden alguna intención depravada o delictiva. Luego se retira a dormir. Todo aquello lo estaba escuchando Lin Feng, quien estaba escondido en las afueras de la casa quejándose de la actitud de ella. Ahí ve que un intruso desconocido se infiltra en la casa, regresando con Su Luo, quien se da cuenta al tomar un baño que tiene varias cicatrices en el cuerpo suyo, que seguramente no la pasó nada bien en su anterior yo. Recuerda que la vida le dio otra oportunidad al haber reencarnado y que ella, Su Luo, no será utilizada por nadie más. Luego de eso, sale de la bañera en la que estaba y se oculta en el vapor del agua caliente que se encuentra alrededor de la habitación. En ese momento accede por la puerta a aquel infiltrado desconocido, pero al ir donde ella es sorprendida por Su Luo por la espalda, quien ya había anticipado su llegada. En un cambio de escena, estamos en el palacio de la diversión del príncipe heredero.
heredero, quien está rodeado de varias mujeres, aunque es interrumpido cuando una de las chicas es poseída por un ente misterioso. El príncipe Lin Yue les ordena a los demás que se retiren, dejándolos a ellos dos solos. Este le da la noticia de que Lin Yun, del Palacio Sur, hoy ingresó al templo de las pruebas, destruyó el templo de manera completa. Además, no se sabe hacia dónde se fue. El príncipe se queja de que Lin Yun todavía tiene o no presente a su familia real Dongling, y que todo es porque ellos son inservibles, la organización de asesinos número 1 del continente, y fallaron todas las veces. Luego de eso, dispara una bola de fuego concentrada a esa chica poseída, provocando que salga el siervo de dicha organización. Este le explica que si le pudiera ser asesinado de una manera más sencilla, ellos dos no tendrían por qué estar planeando eso tanto tiempo. Afortunadamente, la oscuridad de sus venas estimula la desaparición de su poder espiritual, y el que ahora tampoco le está pasando muy bien. También menciona que antes de que Lin Yun del Palacio Sur partiera solo, llevaba consigo una mujer. El príncipe muestra sorpresa de que su Didi, hermano menor, desinteresado de la belleza femenina, llevara una mujer, cosa que no era muy sencilla de que ocurriese. Pero este sujeto también le explica que esta chica también él la conoce. Se trata de la cuarta hija de la casa del general Su que protege la nación. El príncipe lo ve como una extraña coincidencia, pues justamente se dirigía para poder ver a su inútil prometida. Al día siguiente se prepara una bienvenida para el príncipe por parte de la casa del general Su. Luego de su llegada, todos se encuentran reunidos en la sala, donde Zulu saluda cordialmente al príncipe heredero. El príncipe le dice que desde los 5 años se le declaró a ella talento cero. Él, de la realeza, por ese tonto matrimonio arreglado, tuvo que soportar muchas burlas esos últimos 10 años, pero al parecer sí tiene buen material, observando el buen cuerpo de ella. Luego Zulu le pregunta de forma osada quién fue el que arregló ese matrimonio. Su padre la regaña por su falta de respeto ante el príncipe, y allí llega su hermana Suxi, que también critica la falta de respeto y de modales de Zulu. También la acusa con el príncipe de que anoche se dirigió a una organización de mercenarios para comprar un veneno letal, y que como una señorita tan desquiciada podría ser la pareja del príncipe heredero del país Donglu. Zulu actúa con toda inocencia y dice que ayer en la noche estaba tan clara como el agua, raramente pudo descansar bien, y que Sushi debería tenerlo más claro que ella, ya que envió un asesino para matarla. Se muestran flashbacks de esa noche donde Zulu había incapacitado a su asesino y lo terminó por atar en el techo de cabeza, colgando con una cubeta de agua debajo de este. Cuando despertó comenzó a interrogarlo. Como era de esperarse, este tipo no habló, pues se sentiría ofendido por ser vencido por una señorita. Esto provocó que ella comenzara a meterlo varias veces al agua de cabeza, ahogándolo hasta el punto en el que terminó por ceder fácilmente, confesando que fue la señorita Suxi la culpable. En la organización de mercenarios emitió una misión con un alto valor de recompensa. Le encargó suministrarle a ella esa píldora devoradora de corazón. Solo entiende ahora, aunque tenía 2 píldoras en sus manos. Este tipo después explica que la otra píldora es algo que se transmitió por generaciones en su familia. Es una medicina de rápido efecto para volverse robusto y fuerte. Ella después se ríe y le pide que le haga un favor. Volviendo a la actualidad, se ve que Sushi ahora tiene un poco de vello facial alrededor de sus labios. Ella, muy molesta, le grita que tienen evidencia y pruebas de inculpar a Zulu. Llaman al general Mo para que entre a testificar. Él se presenta como el gerente de la organización de mercenarios y le entrega al príncipe una documentación de la organización. Hace unos días, una señorita emitió una misión de recompensa muy alta con el objetivo de envenenar a la señorita Sushi, y que Zulu es la responsable. Luego ella le pregunta al gerente si la ha visto antes. Este le responde que sí, él no lo hubiera visto con sus propios ojos, ¿cómo se atrevería a responsabilizarla de eso? Esto hace que ella le pregunte sobre aquel día, de si llevaba una capa cubriéndole la cara o tenía el rostro invisible, y si encima suyo tenía puesto un perfume de jazmín o era un perfume de peonia. Sushi se burla de ella, preguntándole si tiene lo suficiente para comprar un colorete de polen, al igual que los perfumes, dando a entender que su hermana no tiene dinero. Solo aprovecha esto para usarlo como punto principal, si ya que no es capaz de comprar un colorete, ¿de dónde va a sacar el dinero para la recompensa de la misión? Esto deja al gerente sin poder decir nada. Por otro, Zulu le pregunta a Luo quién es esa persona. Resulta que es el joven amo del palacio Bei Chen, el jefe de la organización de mercenarios, el señor Bei Chen Jing. Le informa al general Su que solo está allí para entregar unas palabras que le encargaron y se retira. Se dirige directamente al general Mo, que ayer estuvo ocupado con una persona en la caja. Apareció un billete por el valor de 1000 monedas de oro y le muestra este billete ante sus ojos. Sushi le grita a Bei Chen enojada que la casa Su no tiene ningún rencor con él, que no es necesario que se meta en los asuntos de otros, las mismas cosas que se las dice al príncipe. Aunque Bei Chen, luego de ver mejor a la fornida y musculosa Sushi, comienza a molestar al príncipe insinuando que tiene buen material y que tiene un apetito muy peculiar, que eso es por un fetiche especial. Solo insinúa después que quizás sea homosexual, lo cual deja a todos en shock por tales palabras. Esto termina con el príncipe Liyue yéndose de allí muy indignado. Este es perseguido por Bei Chen, quien lo seguía molestando. Poco después, el general Su golpea a Zulu con una bofetada cargada con magia, llegando a dejarle inconsciente, siendo atrapada por Luluo. Este le dice que ha ofendido al príncipe heredero y que toda la familia Su ha sido sentenciada por su culpa, ordenando después que la lleven al calabozo. Una vez encerrada, dura un rato en ser despertada por Luluo, quien se encontraba al otro
lado de la celda, bien preocupada por su señorita. Le explica que el señor ordenó que la dejaran encerrada para que pueda reflexionar sobre lo ocurrido y no permitió que nadie pudiera visitarla. También escuchó secretamente que la señorita Sushi quiere aprovechar esta oportunidad para vengarse, que debe escaparse rápido de allí. Luego de terminar de hablar, busca una forma de abrir la celda. Al conseguir una barra de metal en el suelo, intenta forzar el candado que la puerta. Solo se da cuenta de que su sirvienta se está muriendo de miedo y que pese a eso todavía está pensando en salvarla. Se acerca a la puerta y toma la barra de metal. Le dice a Sulo que ella es mejor en esa clase de cosas, pero justo después su sirvienta es atacada por la espalda con un latigazo. Se trata de Sushi, quien está acompañada por sus guardias. Ve a Lulu en el suelo, hablando de lo atrevida que ha sido para entrar personalmente al calabozo para salvar a su hermana. Lee le pregunta con qué mano intentó abrir el candado. Si no se acuerda, entonces lo tomará con la mano derecha, la cual es aplastada después con la punta de su tacón, hiriendo esa zona mientras ella grita de dolor. Luego hace que sus hombres le rompan esa mano a golpes, aunque luego usa la excusa de que ella no pudo haberlo hecho con una sola mano, así que le ordena que le rompan su otra mano, siendo herida de gravedad mientras solo observa todo sin poder hacer nada. Ella le grita enojada a Sushi que cómo se atreve, que se cree mucho para abusar de una simple chica, que en verdad es muy triste. Tanto tiempo estuvo tratando de atraer al príncipe heredero, justo cuando lo tenía enfrente suyo, repentinamente convertirse en algo que no se sabe si es un hombre o una mujer. Si el príncipe heredero estuviera ciego, la elegiría. Esto hace que se ponga agresiva Sushi y de un latigazo golpea las barras de hierro de metal de la celda. Estos cristales absorbieron la energía negativa de Lin Yun. Él, luego de despertar, la vuelve a sujetar y acercarse demasiado a ella, usando su oído para prestar atención, preguntándose por qué no se escuchan las fluctuaciones que emergen dentro de su cuerpo, que posiblemente el poder del anillo del dragón se haya agotado tan rápido. Ahí ella le pregunta el cómo él sabe sobre el anillo del dragón. Liu Yun le comenta que antes en la prueba salió que tenía talento para el elemento fuego y madera, pero fue por tantos años alguien tan inútil. Eso es porque fue suprimida por los elementos del espacio. Solamente el anillo del dragón que se habla en las leyendas puede tener la fuerza suficiente de energía espacial. El anillo del dragón otorga una protección espiritual. Ella se lo ha tragado y todavía está ahí sin ningún problema. Eso demuestra que este anillo ya la ha adoptado como su amo y que nadie más se lo puede quitar. Es más, ahora mismo toda su fuerza está siendo suprimida y no tiene poder espiritual, no tiene ningún valor alguno. Solo le recuerda lo ocurrido con su sirvienta Lulu, para así después preguntarle cómo se puede liberar de esa supresión, que si se puede volver más fuerte, no importa lo que tenga que hacer, lo hará. Liu Yun le indica que puede comenzar sirviéndole a lavarle la espalda. Ahí comienza a explicarle que el espacio pertenece a los dioses antiguos y es superior a todos los elementos, aunque casi se encuentra extinto desde la guerra de los antiguos, pero ninguno ha dejado de buscarlo, en especial la ciudad, el segundo palacio, la tercera casa y la cuarta familia. Cada vez que el espacio aparece en ese mundo, provoca un huracán sangriento. Por eso, sobre el tema del anillo del dragón no se le puede ocurrir divulgarlo, de lo contrario ni él podría salvarla. En cuanto a su doble elemento, madera y fuego, solamente cuando hayan liberado el espacio después podrá usarlos. Ahí aparece Lulu. Ella le explica que fue el príncipe Jingwan quien envió a sus hombres para rescatarla y le dijo que esperara a su señorita allí. Liu Yun somete a Zuluo a la primera prueba para intentar liberar su espacio, la cual consiste en ingerir un alimento de mal sabor. Aunque ella se logra acostumbrar, pese a comer platos y platos de lo mismo, no hace que su elemento fuego salga a la luz. Liu Yun ve que ese método no sirve, que van a tener que ir por un método más directo. Más adelante están ellos dos solos en otra habitación donde él intenta concentrar la energía en sus puntos vitales, pero ella no se deja en ningún lado, acabando por forcejear debido a la terquedad de Zuluo. Él explica que si no activa todos los meridianos de su cuerpo, ¿cómo van a poder estimular su poder espiritual? Al final no ocurre nada. Al rato, él está investigando sobre una forma de liberar su espacio. De pronto, la energía negativa que recorre sus venas comienza a emerger de su mano, la cual lo va lastimando constantemente. En la conmoción, hace caer un pergamino al frente de él, y al verlo, nota lo que está escrito es el idioma de los antiguos dioses: hierba del espacio, agua de Tianling, sangre de dragón. Pero después de ese pergamino sale una hora oscura que lo apuñala en su pecho. Luego de recobrar la conciencia y ver que su mano sigue afectada, deja en claro que no dejará que controlen sus meridianos. Usa su magia de rayo para lastimarse su muñeca, tratando de reprimir esa energía negativa que lo quería consumir, sufriendo un gran dolor en el proceso. Por otro lado, Lin Feng fue a visitar a Zuluo. Ella le pregunta si ahora su majestad Liu Yun tenía miedo, pero Lin Feng acaba soltando por error el hecho de que Liu Yun se encerró en su habitación por miedo a que su enfermedad haga efecto. Esto hace que ella investigue por su cuenta, queriendo visitarlo. Al llegar a su habitación, se encuentra a Liu Yun inconsciente en el suelo. Al tratar de ver lo que sucedió, este se despierta con los ojos poseídos e intenta atacarla. Logra sujetarla del cuello, pero antes de ahogarla del todo, ella saca un metal afilado y lo corta en su brazo, zafándose de su agarre. Liu Yun le arrebata ese objeto filoso y se lo clava en su brazo, cayendo al suelo una vez más. Poco después, una nube de luz revoltea por la habitación, la cual se convierte en un portal. Ahí aparece de repente Li Yao Yao, quien con su magia trata el débil cuerpo de Liu Yun y le dice a Zuluo que ella cuidará de él. Más adelante, Zuluo le pregunta a Lulu sobre quién era esa mujer. Se trata de Li Yao Yao, el hada de la laguna Yao,
Yao es la joven ama del palacio del lago Yao. La familia de la laguna Yao ha apoyado al país de Onglin del este con su energía espiritual de su fruto Xian. Tiene un potencial trascendental. Ella posee una poderosa energía espiritual. También con su edad tan joven ya se ha convertido en una de las alquimistas de más alto nivel. Además, en la ciudad Lianyu de ese continente, su poder es considerado como la mejor. Cuando buscaba a su maestro para aprender la alquimia, Zulu impide que siga hablando y después aparece Liu Yun, quien se disculpa con ella por haberla lastimado. Le informa que necesitará 3 cosas para liberar su espacio: hierba del espacio, agua de Tianling y sangre de dragón. Conseguir la hierba del espacio no es difícil. Allí en la residencia tienen. En cuanto a la sangre de dragón, el anillo del dragón es forjada con la sangre refinada de un dios dragón y ese se encuentra dentro de ella. Sobre el agua de Tianling hay un frasco, pero se encuentra escondido en el palacio del este del príncipe heredero. No lo podrán conseguir de la manera convencional. Ella entiende de inmediato que deberán robarlo. Una vez se hace de noche, vemos al príncipe heredero y a Sushi. Él se queja sobre Beichen por haberle quitado a su gente y que seguramente fue Liu Yun del palacio sur quien se lo ordenó. Es consolado por Sushi, aunque son interrumpidos por las campanas, las cuales son las alarmas de la casa del tesoro, y decide ir a la sala del control para revisar. Aunque escalado al suelo por Sushi, quien repentinamente se había convertido de nuevo en su lado fornido y musculoso, ella le dice que solo se trata de un ladrón, que se encarguen los guardias, y el príncipe heredero grita del susto. Estamos de nuevo con Zulu y Liu Yun, quienes lograron infiltrarse en la casa del tesoro. Se encuentran en una gran sala. Él explica que ese pabellón de la casa del tesoro fue realizado por un antiguo hechicero del espacio, que allí dentro está lleno de mecanismos ocultos y que ellos no deben ser descuidados, y que según dicen, el agua de Tianling se oculta en una tierra ilusorio. Segundos después son repentinamente transportados a otro lado. Los dos aparecen en una pradera con un sendero delante. Siguen, pero al rato se topan con un esqueleto. Yun, al ver el atuendo que llevaba, enciende que son cadáveres de antiguos intrusos y que se deben dar prisa. Se vuelven a topar con el mismo cadáver, pero esta vez está inverso. Allí él se percata de que están en un espejismo y se pregunta qué objeto puede ser el que haya transformado este mundo en espejismo. Ella, luego de pensarlo un poco, menciona la fuente de luz que está sobre ellos. Para que el espejismo se refleje también se necesita un luz. Entonces solo les queda eliminar esa fuente de luz. Así podrán romper la ilusión. De pronto el sol se transforma en un pájaro dorado que va hacia ellos, pero Liu Yun, con su poder del rayo, acaba con este y logran avanzar. El príncipe heredero una vez más se encuentra en la sala de control. Le informan que el intruso se trata de su Didi, hermano menor. Ahora los dos se encuentran en el pabellón donde se resguardan los libros. Luego de caminar un rato por los pasillos, son atacados por las estanterías, las cuales levitan y se mueven a gran velocidad en dirección hacia ellos. Son separados por el impacto de un estante que no vieron. Llega se percata de una especie de objeto mágico que se oculta entre los libros y la zona. Ella lo sigue para intentar atraparlo, pero antes de que pase es golpeada por un estante. Por suerte, Liu Yun la atrapa en el aire. Ella le explica que ese objeto mágico se encuentra en las estanterías detrás de él y que lo sabe porque recién le puso una flor espiritual a ese objeto. Esto lo aprovecha él para usar su poder del rayo y dar rápidamente con la ubicación de ese talismán. Lo destruye para así después seguir a la siguiente prueba. Llegan ahora al salón de armas de la casa del tesoro. Allí se encuentra una colección entera del palacio del sur desde la época del emperador celestial. Todas las armas más preciadas de los distintos clanes y grupos que ellos recién activaron los mecanismos de defensa. Pues ahora mismo las nubes eléctricas guardianes que están por todo el salón de armas se encuentran en un estado de alerta. Una vez que entren en su rango, serán atacados por varios ataques de rayos. Estos rayos además traen consigo una maldición. También se regeneran a una buena velocidad. Liu Yun le explica que su objetivo es aquella puerta que se encuentra en la cima, que él puede crear un dragón eléctrico que apartará estos rayos dejándolos en el camino, pero solamente les dará tiempo de 3 respiraciones. Una vez él invoca al dragón eléctrico, ella comienza a dirigirse a gran velocidad hacia esa puerta en la cima, recubriendo las nubes y saltando por cada una, aunque de pronto le llega un dolor de cabeza teniendo una sensación extraña que la inquieta. A lo lejos ve una espada envuelta en rayos y se siente que le está llamando. Una vez se acerca y la sujeta del pomo, varias imágenes llegan a su cabeza, provocando incluso que suelte lágrimas. Ella recobra la conciencia cuando Liu Yun le advierte que se aleje de allí, pues es atacada por un rayo que cae del cielo. Después del impacto, se ve que él había recibido el ataque, pero antes de que los vuelvan a atacar, ella usa la espada para consumir toda la energía eléctrica del alrededor, provocando que cesen los rayos y también hace que su espada desaparezca. Ella se disculpa con él y atraviesan la puerta que da en la última sala. Una vez avanzan, se topan con una caldera gigante. Él explica que ese es el horno de la alquimia con llamas moradas. Es el mejor horno para alquimia de todo el continente y el agua de Tianling se encuentra allí dentro y que necesitan ingredientes para que pueda absorber de mejor manera el agua de Tianling. Una vez realizan todo el procedimiento, está como paso final dar una gota de su sangre. Ella de una vez lo agarra y se lo toma. De pronto, todo ese lugar comienza a temblar y destruirse, pero antes de escapar, ella le dice que deben llevarse también el caldero, pues este la ha reconocido como su amo por la gota de sangre. En el cielo se comienzan a acumular una gran cantidad de agua. Liu Yun intenta destruirlo con sus ataques de rayo, pero se percata de que es agua Xuan, que deben darse prisa en escapar porque ese tipo de agua contrarresta exclusivamente su elemento rayo, que si los encierra no podrán escapar. Ella es atrapada en esa esfera de agua. Luego de salir de esa especie de ilusión, él se sumerge para llegar a ella, a quien besa para darle oxígeno, cosa que Zulu hace después también. Por otro lado, el príncipe heredero había llegado
llegado a la sala con sus guardias, pero antes de poder ver con claridad, un destello de luz comienza. Ellos recobran la conciencia, se dan cuenta de que están dentro del caldero y que el caldero se encuentra en las aguas termales de la residencia Jingwan. Él piensa que apenas en un momento se pudieron trasladar inmediatamente, que en verdad ella es una increíble hechicera del espacio. Más adelante, Liu Yun estaba buscando a Zuluo. Su sirvienta le informa que se encuentra en la bañera, pero a pesar de que llevaba más de una hora adentro, decide entrar por su cuenta, y al ser interrumpida por él, le explica que solo estaba analizando lo que pasó, que pese a cumplir todas las condiciones de antes, no ha logrado volver a abrir el espacio, que quizás estaba olvidando de algo. Él le recuerda que si olvidó una cosa, para así después besarla de sorpresa. Eso hace que ella se transporte a sus pensamientos y ve lo que es el pasado de Liu Yun. Está el del niño encadenado con su madre, quien lo abrazaba mientras de su pecho se veía una acumulación de fuego concentrada. Alrededor había un tumulto enardecido, furiosos y agresivos. Esa gente exclama al tener que matarla para romper el sello y la separan de Liu Yun. La madre de él habla de que eso no servirá de nada. Una vez que el espacio se libera, nada lo detendrá. Pasados unos segundos, su madre es consumida por las llamas ante sus ojos. Con sus íntimas palabras le dice que sea fuerte y que ella siempre lo estará protegiendo. Volvemos con Zuluo, dándose en cuenta que todo lo que tuvo que sufrir llena toda esa habitación sucia y oscura en una luz dorada, y se acerca a Liu Yun de niño con una mariposa en su mano, la cual representa a la madre de él. Le dice que ya aún no lo ha abandonado y lo abraza para consolarlo. Poco después, los dos se vuelven a la realidad, despertando de esa visión del pasado. Ella le pregunta el por qué pudo verlo de pequeño. Este le responde que no sabe el por qué, pero su espacio se encuentra muy inestable. Puede ser que las tres condiciones no se hayan completado del todo. Solo al pensarlo un poco, cree que quizás sea la sangre del dragón la que no está haciendo su parte, y que lo mejor sería ir por la sangre de un dragón vivo. De repente, son interrumpidos por Li Yao, quien explica que mandaron una noticia muy importante desde el palacio del lago Yao y que tiene que hablar con él. Explica que las sierras Lu Ri ha presenciado por cientos de años la aparición de bestias malignas. De seguro, aparecerá algún tesoro en algún momento. Él acepta ir, pero que Zuluo los acompañe también. Estamos ahora con el príncipe heredero, a quien le informan que Lin Yun del Palacio del Sur se dirige hacia las sierras de Lu Ri, pues le llegó la información de que hace unos días las grandes familias nobles y sectas se movilizaron hacia las sierras Lu Ri. El príncipe heredero sospechaba que quizá allí esté un objeto relacionado con el espacio. Sus sospechas sobre el espacio comenzaron a surgir cuando los vio a ellos dos desaparecer en la casa del tesoro en la sala del caldero. Más adelante está Zuluo y los demás en las sierras de Lu Ri. Hablan de que el tesoro que están buscando se encuentra dentro de la selva, aunque Liu Yun decide no ir con Liu Yao, ya que esa zona sería demasiado peligrosa para Zuluo. Por lo tanto, se queda con ella. Luego le ordena a Ling Feng que vaya a la zona externa para preparar el campamento. Una vez que casen el dragón de la armadura de hierro, se irán de allí enseguida. Li Yao le dice que la aparición de bestias malignas es una oportunidad única en su vida, pero él la deja en claro que la seguridad de Zuluo es prioridad, yéndose de allí con ella, dejando a Li Yao sola. En el aire, ellos dos son emboscados por buitres de gran tamaño, pero estos se dirigen directamente hacia Li Yao. Liu Yun deja a Zuluo frente al gran árbol y le entrega un jade. Le explica que si necesita ayuda, solo debe presionar un poco ese amuleto y él enseguida estará allí, que necesita irse por un momento a rescatar a Yao Yao. Una vez ella está a salvo, los dos son emboscados por el dragón de la armadura de hierro, uniendo fuerzas para hacerles frente. Zuluo comienza a sentirse muy inútil e indefensa caminando por el interior de ese gran árbol, mostrando también celos de Yao Yao. Al final acaba por tirar el jade al suelo, pero este de una fuerte ventisca impacta contra su cara, lastimándola al punto de hacerla sangrar. Una gota cae sobre las ramas que se encuentran frente a ella, y de allí comienza a aparecer un huevo gigante, aunque ella lo toma como un tesoro muy valioso. De pronto siente una presencia asesina y se pone en guardia invocando su espada. Al darse la vuelta, ve que se trata del príncipe heredero, quien le pregunta cómo piensa pagarle su casa del tesoro, llamando a la maestra del espacio. Ella, sin saber cómo sabe sobre eso, le pide que regrese con él, su futura esposa, y que ahora no hay nadie quien la pueda proteger, y que ahora seguramente Liu Yun debe estar coqueteando con Li Yao, que si no le parece extraño, ya que con el puesto de Liu Yun puede tener todas las mujeres que él desea, que porque la eligió a ella, además de haberle ayudado en varias ocasiones, utilizó mucho esfuerzo en robar el agua a Tianling, que no le servía, y que ella acababa de entrar en la boca del lobo y no se ha dado cuenta. La gente no sabe de la situación interna, pero él sigue siendo su jeje, hermano mayor, directo, claro que lo sabe. En el interior de Liu Yun, del Palacio del Sur, se encuentra una energía oscura que no puede erradicar. Si esa energía oscura no es extraída, se vuelve cada vez mucho más fuerte. Tarde o temprano se autoconsumirá, y le recuerda que él le pidió a ella que ocultara su identidad, que no podía decírselo a nadie más. Eso es porque está protegiendo a su presa. Ella en sus manos es la cura, aquel año que él necesitó tragar el espacio para poder suprimir esa energía oscura y continuar sobreviviendo. Ahora, en vez de que su espacio sea liberado, algún día él la tragará, similar a cómo se tragó a su propia madre. Solo se tropieza al retroceder, cayendo fuera del árbol junto con el huevo. Al ocurrir eso, este tesoro dispara una gran ola de energía dorada en los alrededores y directamente al cielo, escuchándose un sonido estremecedor. El príncipe heredero dice que es el sonido de un dragón enfurecido y le pregunta a ella qué es lo que tiene escondido en su espalda. Justo después de un gran disparo de fuego, va directo a la zona de ellos, haciéndolos caer por un gran acantilado que se encontraba al lado. Vemos que Zuluo está bien, pero que el huevo que trae consigo se ha agrietado. De pronto se rompe el cascarón
dragón, saliendo de allí una criatura color negro, la cual comienza a devorar su propio cascarón. Este pequeño monstruo trepa sobre ella y de repente muerde su dedo, haciendo que caiga al suelo. La criatura expulsa una burbuja brillante de su boca, la cual flota en el aire con un símbolo en su interior, mientras desprende una aura de energía. De pronto dispara 2 rayos de luz a las frentes de la criatura y de ella. Solo cae inconsciente y recobra la conciencia en el bosque junto con el pequeño monstruo, pero uno mucho más colorido y vívido del que estaba antes. Esta criatura dice espacio, refiriéndose al lugar en donde se encuentran. Ella le dice que desde ahora en adelante será su ama. Ella entiende que con una pequeña mordida pudo abrir el espacio y deduce que se trata de un dragón recién nacido. Siente que el aroma del agua del manantial que está a su lado le es familiar. Al probarla se da cuenta que es el agua de Tianling. Además es muy pura y cristalina. Es mucho mejor que la del príncipe heredero. Luego le recuerda lo que le había dicho sobre Liu Yun y que si era cierto esas cosas. Estamos con Liu Yun y Li Yao Yao, quienes van donde él había dejado a Suoluo. Al ver que no habría rastro de ella luego de ese gran impacto, comienza a creer que había sido asesinada, perdiendo el control al culparse por su pérdida, dejando que su poder se descarrile. Li Yao, tratando de tranquilizarlo, le hace entender que Suoluo sigue con vida, pues no hay rastros de su cuerpo o de sangre alrededor. Al final termina por usar un hechizo en su contra para dejarlo incapacitado en el suelo. Le traen la medicina de él y le realiza su tratamiento, pues si seguía así sus venas iban a destruir. Ella le dice que le pedirá a Lin Feng que con sus hombres la busquen por toda la zona. Regresamos con Suoluo. El dragón le explica que solo su alma puede entrar a su espacio y que solamente ellos, las bestias divinas, pueden ingresar con el cuerpo, pero que no se preocupe, ya que si vienen los malos, él la protegerá. Ella también pregunta si su cuerpo real estará bien cuando ella esté inconsciente, pero decide no preocuparse por ello, ya que desea disfrutar su espacio. En el mundo real, vemos que un ente maligno consume la energía vital de la vegetación por la que pasa. Se acerca al cuerpo de Suoluo, pero el anillo del dragón la protege al hacer crecer la vegetación de alrededor como escudo mágico. Este sujeto desconocido se percata de que es doble elemento, madera y fuego, y que ya ha liberado el espacio. Luego desaparece al ver que se aproximaba alguien. Se trata de una de las guardias del ejército. Suoluo se despierta y esta chica le explica que el príncipe Jingwan la ha estado buscando. Apenas él se dio cuenta de su ausencia, la mandó inmediatamente a buscarla, pero al verla darle la espalda, esta guardia aprovecha de intentar apuñalarla. Por fortuna, Suoluo logra evadir su espada tomando distancia con bastante habilidad. Allí le preguntan quién es la persona que la quiere matar. Cada paso que da provoca que del suelo emerja bastante vegetación, bloqueando temporalmente el paso de la asesina, quien abre camino al cortar lo que se le cruzaba. Uno de sus ataques logra dar con Suoluo, hiriendo su espalda y provocando que caiga al suelo. Una vez termina acorralada por esa mujer, antes de ser apuñalada, sale el dragón de la nada, atrapando la espada con su boca, rompiendo la punta con sus filosos dientes y devorando el metal. Luego se acerca y se entregue. Suoluo tenía planeado su siguiente movimiento al hacer que su dragón se acerque. Una vez toca su mano, lo guarda en su espacio, haciendo que se desaparezca por completo. Esto desorienta a la asesina. Solo aprovecha para soltarse de las ataduras del aire que la tenían aprisionada, y al tener su guardia baja, invoca de nuevo su dragón, el cual de un salto le arranca el brazo a la tipa. Suoluo acaba por matarla con su espada que también había invocado y le quita la máscara que tenía puesta para ver su rostro. Se da cuenta que es la guardia Li Yao Yao. Justo después, su cadáver se destruye para eliminar cualquier rastro, entendiendo que quien la quería muerta es Li Yao. Estamos con el príncipe heredero, quien al recuperar el conocimiento se consigue con el jade de Suoluo que le había entregado a Liu Yun. A los segundos llega a gran velocidad Liu Yun, quien lo interroga con furia sobre el paradero de Suoluo, aunque después comienza a toser mostrándose debilitado por sus heridas. Allí llega después Li Yao. También aparece Suoluo ante todos ellos. Lo primero que ve es la guardia de Li Yao. Está detrás de ella, la que se supone que había asesinado, que seguramente era alguna técnica de Li Yao Yao. Li Yao Yao le aclara que su guardia siempre ha estado con ellos, cuidando de Liu Yun. Esto también lo corrobora él. Suoluo pregunta el por qué su asesina tenía el mismo aspecto que esa guardia y que definitivamente sus ojos no la han engañado. De pronto Li Yao Yao le propone ir a ver el cuerpo de la asesina para comprobar la verdad y tener pruebas. Suoluo se burla de ello, ya que saca ese tema de ver el cuerpo cuando el cuerpo se había evaporado, como si Li Yao ya sabía de eso. Se aleja de ellos, pero Liu Yun le intenta hacer entender que confía en él. Al final, luego de forcejear un poco, acaba besándola y de pronto los dos son transportados al espacio de ella. Así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí, así que comenta la palabra anillo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.